Casualmente estamos bajo una agenda satánica. También hay pactos de en altos mandos políticos con estas deidades, que estas deidades le dicen, pues quiero muchísima gente. Sí. Quiero que provoques toda una guerra en tu país y te voy a dar todo el poder y te vas a convertir en la persona suprema de este lugar. Porque muchas veces las brujerías son asquerosas. Son asquerosas, sí. Porque muchas de ellas son demoníacas, que te la pintan con que es pa'l santito, que esto huele mal. Apestan. Hay muerte, hay sufrimiento, es el vivo demonio. Se abren unas puertas, diferentes puertas del Vaticano. Sí, acaba de pasar, ¿no? Sí, que detrás de eso, pues simbólicamente se abre una puerta en esta realidad, pero energéticamente te están diciendo, humano, estamos haciendo ritos y ceremonias en tu cara para abrir portales energéticos con el inframundo, con seres muy oscuros, para seguir sosteniendo el nivel de dolor que queremos que se sostenga. Y le digo, pues es porque tu abuelo abre ese portal y tú, al no reconocerlo, lo vuelves a abrir. ¿Y qué va a pasar? Pues tienes 2 hijos y tus 2 hijos también van a ser abusados, también van a ser lastimados y se va a perpetrar por toda la eternidad hasta que alguien decida romper con esta situación. ¿Se desconectó mi micrófono? Nunca ha pasado eso. A que vean, no quieren que hablemos de esto. ¿Se fue el monitor? Sí, pero no. Ni pedo, güey. Pero ahorita se chingó algo. Sí, güey. Se chingó. Sí, güey. Se chitronó, güey. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Familia, hoy estoy contento porque nos acompaña por primera vez una persona muy especial, alguien que conocí en Ciudad de México y que hoy estoy contento que está con nosotros. Paye Rogers, ¿cómo estás, hermano? Muy emocionado, hermano, muy feliz después de una travesía y después de muchos procesos y de ahí estar coincidiendo en uno que otro lugar, pero ya estamos aquí. Muchas gracias. Y estoy muy agradecido por tu invitación y pues vamos a disfrutar mucho de este momento que yo creo que va a ser muy memorable. No, hermano, gracias a ti por darte la vuelta, venir aquí a tierras de Tuxtepec, tierras oaxaqueñas, para platicar con este calorcito que... Vaya. Se siente. Oye, hermano, mira, la realidad es que ya lo había yo platicado contigo y la gente ya se dio cuenta en la miniatura de este episodio, en el título. Vamos a platicar de cosas que no sé si deba mencionarlo, pero tú dijiste una frase que yo te la corregí. Dijiste, procuremos ¿cómo? Que salga bien o algo así. Y yo te dije, procuremos que mejor no nos metamos en problemas sí. Por lo que vamos a mencionar hoy. Correcto. Pero antes de entrar de lleno, amigo, yo sé que ya te han visto en varios podcasts y en varios proyectos, pero si hay alguien por primera vez que se está conociendo, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y cuáles son tus proyectos? Vale, mira. Para empezar, mis redes sociales, en Instagram me pueden encontrar como Paye Rogers Cósmico, en TikTok como Paye Rogers, YouTube como Paye Rogers, que estamos por relanzar otra vez el canal. Las personas me conocen como Paye Rogers. Me llamo Iván, soy mexicano, nacido en la frontera de este país, en Tecate. Okay. Bueno, en Tijuana, pero crecí en Tecate. Me dedico a muchos temas, en temas profesionales. Estudié y soy licenciado en Relaciones Internacionales y tengo una especialidad en Política Exterior. Okay. Y pues en temas espirituales me dedico a ayudar a las personas por medio de las aperturas, los dones, los talentos, la experiencia que Dios y la misma gente me ha dado. Atiendo a mucha gente de diferentes partes del mundo con diferentes situaciones en temas espirituales, energéticos, y creo que nunca dejo de aprender. Yo no estoy aquí tal vez pretendiendo que lo sé todo, que soy un experto, porque constantemente me estoy preparando y la vida siempre nos pone a prueba y siempre estamos en ese constante aprendizaje. Okay. Pero justo pues estoy ahorita en este momento tratando de
comentar, divulgar y compartir la mayor cantidad de información que les pueda ayudar a las personas en esta lucha que estamos viviendo en este mundo, que más que política, más que económica, más que muchas cosas, pienso que es una lucha espiritual y que tenemos que recuperar nuestro poder para tener esas herramientas para poder sostenernos en contra de la adversidad. Ok. Mira, en este podcast he entrevistado a muchas personas. Brujos, paleros, santeros, hierberos, curanderos y todo lo que termina en eros. ¿Tú cómo te catalogas? ¿Como un sanador? ¿Cómo te catalogas tú? Mira, esa es una muy buena pregunta porque yo me la he hecho muchas veces y como estoy siempre en una constante preparación, hermano, pues no me gusta encasillarme en algo porque tal vez el día de mañana, por ejemplo, me quiero convertir en, no lo sé, un pintor, ¿no? Ajá. Y yo soy una persona que estoy muy abierto a la transformación y a la experimentación de todo lo que sea esta vida y esta realidad. Sí. Yo me considero hijo de Dios, hermano. Okay. Y así voy a los lugares con esa bandera. Yo soy hijo de Dios y la autoridad a mí para ejercer el trabajo que hago no me la da algún hombre, alguna institución, alguna religión. A mí me la da Dios, a mí me la da la Madre Tierra. Y pues justamente aprendo de muchos temas. No soy chamán, pero sé de chamanismo. No soy brujo, pero entiendo perfectamente cómo funciona la alta magia, la brujería. Okay. No soy político, pero estoy muy metido en temas de política. Entonces creo que soy una persona multidisciplinaria, sí, que soy amante del estudio y del constante aprendizaje. De hecho, después de que te conozco, a los pocos días, las redes sociales me empezaron a mostrar tu contenido y debo mencionar que es un contenido muy interesante y muy polémico al mismo tiempo. Sí. Porque hablas de figuras políticas como Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, que es la actual presidenta de México, y de un montón de personalidades que de alguna forma están dentro del mundo de la política, pero que también tienen pues esta cola que le pisen de cosas que han ocurrido en temas paranormales, sobre todo en el tema de la brujería. Y bueno, antes de arrancar de lleno, familia, ya sabes que iniciando el episodio te pido un gran favor y de verdad espero que lo logres hacer, que nos apoyes, como suscribiéndote a este canal en YouTube y activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y si nos escuchas en Spotify, hay un botoncito ahí que dice seguir. Pícale, es totalmente gratis y vas a formar parte de esta gran familia. Ahora sí, después de que ya te suscribiste, amigo, a ver, te estaba diciendo que te conocí por el contenido que haces. ¿Qué te ha impulsado a ti a hablar sobre la política? Pero no tanto el tema económico, probablemente sí, pero no es el enfoque, sino el enfoque sobrenatural, paranormal. ¿Qué hay detrás para ti de pues esto? Yo personalmente odio la política, la odio, de verdad, porque tuve un familiar que fue político y hizo algo horrendo. Entonces yo sí, de verdad, soy apartidista. No puedo yo mencionar, pues es tal partido. No, yo soy apartidista. Yo no estoy a favor de ningún partido político porque lo poco que conocí cuando quise conocerlo, de verdad es una cosa brutal, muy asquerosa. Lo entiendo, mira. Desde tiempo atrás yo soy una persona que trata de cuestionarse qué estoy haciendo aquí y qué estamos haciendo aquí. Porque cuando yo digo que soy hijo de Dios, obviamente yo no digo que soy el único hijo de Dios. Pienso claro que soy esa persona que lo reconoce y para mí Dios es esa fuente creadora y esa energía dotada de calidez, de amor, que al final de cuentas vivimos en su creación y que somos parte de su creación. Sí. Y que tenemos que tener tal vez esa humildad para comprender que existe algo mucho más grande y elevado que nosotros y en nuestra soberbia negamos muchas veces eso. Entonces yo era una persona muy soberbia, era una persona muy arrogante, muy racional. Yo crezco en un contexto como la mayor cantidad de personas en Latinoamérica crecemos, en un contexto socioeconómicamente muy complicado. Nazco homosexual. Soy una persona que soy abiertamente alguien que puede compartir muchas cosas sin avergonzarme de mí, claro, porque he pasado por toda una transición. Y dentro de esa transición
empiezo a estudiar temas de política, empiezo a cuestionarme, oye, pues, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué vivimos en esta realidad? ¿Cuándo los reinos se convirtieron en países? ¿Quiénes eran los reyes? ¿Quiénes eran los que portaban las coronas? Actualmente tenemos la monarquía británica, tenemos la monarquía española. Tenemos todavía muchas coronas que siguen rigiendo de alguna manera, y no solamente coronas, sino líderes espirituales, entre comillas, por ejemplo, en el Vaticano y la Santa Sede, que nos ponen al Papa. Entonces yo me preguntaba, ok, tenemos tanto liderazgo supuestamente, tenemos tanta información dentro de los gobiernos, ¿y por qué estamos como estamos? Entonces, una de las preguntas claves que me empiezo a hacer es cómo la fe se convierte en poder. Cómo el creer en algo y el tener la información comienza a corromper a ciertas personas, y que esas personas deciden corromperse y utilizar esa información para reservárselas o para sus propios intereses. Es cuando estudio relaciones internacionales y es cuando empiezo a entender en una mayor profundidad el contexto mundial, el sistema internacional, pero más adelante tengo mi despertar espiritual. Yo desde que estoy pequeño tengo muchos avistamientos de cosas, muchas experiencias. En mi caso, yo estuve muy relacionado con los demonios porque me atacaban demasiado. Entonces entiendo la demonología actualmente dentro de la historia, pero también entiendo en temas empíricos, en experiencia personal, qué son los demonios, qué son estas entidades, cómo nos ponen trampas, cómo nos quieren paralizar por el miedo, cómo juegan con nosotros, cómo utilizan a títeres para hacernos daño, etcétera. Sí. Entonces tengo mi despertar espiritual y comienzo a entender que el tratar de comprender el contexto político a nivel mundial, ignorando de espiritualidad, te priva de más del 50% de la real información. Claro. Porque al final, si existen las energías, creo que tú en este espacio lo asumo, pero tú ya me dirás, has visto que sí existe la brujería. Claro. Que sí existe la energía, que sí existe la magia, que sí existen cosas que están lejos de nuestra comprensión y que estamos tratando de interpretarlas. Y así estoy yo, entendiendo qué está pasando en el mundo y que va más allá de una parte humana y que hay una parte espiritual jugando un rol muy grande en todo esto. Mencionaste algo importante, que desde muy joven, niño probablemente, eras atacado por demonios. Sí. Ahorita, con tu despertar espiritual, toda la información que ya posees y la experiencia que también has ganado, para ti, ¿qué son los demonios? Los demonios, no hay una interpretación humana única sobre ellos, pero si me preguntas a mí, Paye, ¿qué son los demonios? Son seres conscientes de su propia existencia, sí. Seres muy antiguos, muy sabios, muy inteligentes intelectualmente, con una frecuencia regresiva. Son entidades y seres que tuvieron en algún punto todo el acceso a la información, al tiempo, al espacio, a la fuente, pero en algún punto su gran soberbia no pueden, ellos en su magnífica creación no pueden concebir que hayan otras creaciones igual de hermosas que lo fueron ellos. Okay. Y su gran soberbia en algún punto empieza a hacer que perviertan a estas creaciones y empieza justamente a atacar a estas creaciones en donde no quieren que haya alguien más magnífico que ellos. Entonces, hay muchos tipos de demonios, sí. Hay muchos tipos de seres de frecuencias regresivas. Por ejemplo, hay deidades, que no todas las deidades son demonios, pero hay muchas deidades que son demonios. Hay demonios que muchos de ellos tienen capacidades interdimensionales y multidimensionales. Entonces, por ejemplo, ellos pueden estar dentro de los algoritmos de las plataformas digitales porque es una dimensión más, sí. Y tienen la capacidad de controlar ciertas cosas. Entonces, son una energía que existe, que no tiene el permiso de estar en esta realidad, pero gracias a los portales que nosotros los humanos abrimos, gracias a las trampas que ellos nos ponen, pues les permitimos entrar a esta realidad a través de nosotros y nuestras acciones. Abrimos portales, ¿no? Como dicen por ahí. Sí. Te voy a hacer una pregunta probablemente un poco incómoda. Échale. Dijiste, no todos
No todas las deidades son demonios, pero sí hay deidades que sí son demonios. Para ti, ¿cuáles son aquellas deidades que sí suelen ser demonios? La Santa Muerte, por ejemplo. Ok. La Santa Muerte es una deidad que me ha visitado en las noches y que está muy molesta en algún punto por el trabajo que estoy haciendo. Sí. Porque esta es una deidad que se alimenta de las muertes trágicas. La Santa Muerte no representa el fenómeno que esté implícito en la vida. Por ejemplo, tú y yo vamos a morir, ¿no? Claro. Y todo lo que nace muere. Pero la Santa Muerte es una deidad, es una energía que justamente está disfrazada de que te puede dar muchas cosas si pactas con ella. Y tal vez te las puede dar materialmente, tal vez te va a dar poder, te va a dar influencia, pero ¿qué pasaría si lo que quiere es al hijo que puedes llegar a tener? Y que tu gran soberbia, tú pensaste que tenía buenas intenciones, pero obviamente lo que va a buscar más adelante es utilizar los portales que tú abriste a través de los pactos para llegar a más personas, a más familiares y alimentarse de todo el dolor emanado a raíz de esa muerte. Entonces, tú no estás bien con la Santa Muerte, se convierte en un demonio para ti si hiciste un pacto, ¿sabes? Fíjate que he platicado con personas que piensan de la misma forma que tú y a la inversa. Claro. Que son seguidores, que la adoran y esto. Y las personas, cuando se filtran esos clips, porque sacamos clips de la conversación. Sí. Y normalmente le ponemos títulos que atrapen. Claro. Llega mucha gente de este culto, ¿no? Y dice, no, es que mi niña, yo llego adorándola, me curó del cáncer, me esto, me otro. Pero yo, Paco, soy testigo donde en el correo me llegan historias y de hecho me llegó una historia que se está desarrollando bien porque queremos hacer un episodio especial de este tema, que solamente te voy a decir a ti el título. Es más, déjame lo busco porque aquí lo debo de tener. O sea, no es algo que diga yo, pero entro al Gmail, la marqué, acá está. Ayuda, la Santa Muerte me está pidiendo a mis 2 hijos. Correcto. Ok, aquí lo tengo marcado en el Gmail. A ver, aquí es donde yo entro en conflicto y porque digo, a ver, personas me dicen, no, que no sé qué, que si no le cumples no pasa nada, simplemente ya no te da, que es lo que dicen algunas personas. Pero yo tengo correos de personas también que me dicen otra cosa muy distinta, como lo que te acabo de decir. Sí. Yo, junto con mis amigos de Se Regalan Sustos, voy a meter mi gol, hice un episodio hablando del iceberg de la Santa Muerte, que no sé si a la fecha que ya está este episodio publicado, ya publicamos el otro. Nos fuimos, hermano. Así nos dimos un chapuzón para ver de dónde venía el origen. No tengo mis anotaciones, pero lo poco que recuerdo de esa investigación que se hizo es... Primero, esto nace en Europa. O sea, a ver, ahorita van a saltar los que dicen, no, esto es algo que viene de nuestras raíces, de Huitzilopochtli, que viene del Hades. A ver, espérense. ¿Por qué digo viene de Europa? Porque la imagen, esto viene incluso, se genera cuando está los años de la peste negra. Cuando ellos le atribuyen una imagen a la deidad. ¿Por qué una calavera? Porque, bueno, en los tiempos, aquellos tiempos que fue azotado, pues esta parte del mundo con esta plaga, esta pandemia, pues obviamente había cuerpos por todo el lugar, por todas partes, cuerpos en descomposición que dejaban ver, pues, estos restos óseos, y es que se le atribuye una imagen a esta deidad. Cuando llegan a México, América, ellos empiezan, pero ya traen la idea del esqueleto como una deidad. Y aquí es donde se crea un sincretismo bastante interesante entre pues nuestros antepasados que adoraban que a Quetzalcóatl, que a diferentes dioses, y entre ellos está el señor del inframundo, ¿no? Entonces es cuando se mezcla, hay esta mezcolanza de la imagen que viene de Europa sobre cómo es la deidad o cómo representan a la muerte, y aquí había un culto también a la muerte. Entonces como que se hace esta mezcla y es donde opta la imagen que ya todos tienen. Incluso llega a ser un ser que a veces lo interpretas como un ser masculino cuando tiene la túnica negra, bien imponente,
Y después lo puedes ver como un ser femenino cuando es blanco, cuando le ponen pelucas, cuando le ponen vestidos muy similares a los de la Virgen incluso. Sí. Y se va haciendo una serie de mezcolanzas y llegamos a un punto importante. ¿Por qué? A ver, voy a raspar muebles y lo digo yo con mucho respeto. ¿Por qué mucha gente? Porque dice, yo creo en Dios y creo en la Santa Muerte. Ajá, pero me inclino más por la Santa, dicen. ¿Por qué? Y yo lo dije en ese episodio y no tengo miedo de decirlo. Porque la Santa Muerte es una deidad que como no hay un escrito o no hay ni crónicas ni nada, tú la moldeas a tu forma. Puedes seguir siendo un criminal, puedes seguir siendo un asesino, puedes seguir siendo lo que sea y ella te va a cumplir. Sí. Con Dios no funciona así. Correcto. Con Dios es tú vienes, pero tienes que alejarte de eso porque yo no te voy a cumplir un capricho. Tienes que tener una transformación, tienes que ser una buena persona. Y a la gente no le gusta eso. A la gente le gusta vivir en la carne, vivir en el placer, vivir en excesos. Pues se me hace más fácil adoptar y creer en una deidad que no tiene broncas con eso. Me cumple, le ofrendo su manzanita, sus puros, sus cigarros, lo que sea, y me la llevo bien. Sí. Pero, a ver, hasta ahí está bien. Lo respeto. Ojo, los respeto, no pasa nada. Pero donde tengo conflictos en el tema donde estábamos mencionando. Hay como que buenas reseñas y malas reseñas. Claro. ¿Qué nos dices de eso, amigo? Lo entiendo porque a mí me toca atender a muchas personas y yo no busco dentro de mi ideología pues ofender a absolutamente nadie. Sí. Es si tú me estás trayendo a mí aquí, pues te voy a contestar qué pienso, ¿vale? Pero esto no es una verdad absoluta. Pero dentro de mi experiencia, la Santa Muerte es todo menos santa. Okay. Y es una deidad que ha sido muy trabajada y su poder ha ido acrecentando gracias a todos los pactos y, obvio, gracias a todas las muertes trágicas que han provocado estos pactos. Tú lo has dicho, hay personas que están venerando a la Santa Muerte y que tienen un pacto con esta deidad porque los pactos a favor de estas deidades y de demonios son muy sencillos realizarse. Sí. ¿No? Realmente no se necesitan grandes protocolos, por eso vivimos en este mundo. Pero cuando yo veo, por ejemplo, lo que hace la Santa Muerte en generaciones posteriores, cuando vienen conmigo y yo veo los linajes, por qué vives en una carencia, tu persona vives en una carencia, en una pobreza, en una familia llena de cáncer, llena de miseria, y veo que algún abuelo hizo algún pacto con una deidad y ellos recapitulan y dicen, es cierto, mi abuelo veneraba a la Santa Muerte. Pues claro, la Santa Muerte a lo mejor a ti te va a tener muy contento, pero en realidad tú eres un representante de todo un linaje. Sí. Y la Santa Muerte a ti te tiene contento, pero a todo tu linaje se va a alimentar de su gran miseria que vas a provocar gracias a este pacto. Maldiciones generacionales, ¿no? Sí, se convierten en maldiciones, se convierten en muchas cosas, ¿no? Entonces yo, pues la Santa Muerte nos conocemos porque te digo, yo la he visto, la he soñado, ha venido a platicar conmigo, me ha mostrado su reino, me ha mostrado cómo tiene todos los espíritus atrapados ahí, los tiene, literalmente los tiene como maniquís, los tiene como paralizados porque él no está ni en el infierno ni en el cielo, están en un reino en el astral que la Santa Muerte tiene porque es muy parecida como un egregor, ¿no? Es como una energía que fue creando su casa, fue creando su identidad, fue creando todo su poder a partir del hombre. Exactamente, nosotros la creamos. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, obviamente nosotros, porque eso a mí no me da miedo la Santa Muerte, porque pues nosotros como seres humanos tenemos mucho más poder que ellas, ¿no? Y no hay nada más grande que Dios. Mencionaste algo bien importante. Sí. En nosotros yace un poder bastante grande, bastante fuerte, que mucha gente se le olvida que nosotros somos co-creadores de nuestra propia realidad. Claro. Por el hecho de ser pues enormemente bendecidos. Y es lo que pues en su momento el llamado Lucifer envidiaba de nosotros también. Hace un rato dijo un nombre incorrecto, lo corrijo, me refería a Mictlantecutli, que es el dios de la muerte, del Hades, del inframundo, que se mezcla con esta deidad que es la Santa Muerte. Ya que dije ese fe de ratas, quiero hacerte una pregunta, bro. A ver, ¿te han llegado personas? Quiero que me platiques un caso que tenga que ver con esto. Y que digas, de verdad,
es otro rollo. ¿De la Santa Muerte? Sí. Bueno, mira, cabe mencionar que yo atiendo a muchas personas de diferentes rubros, de diferentes países, de diferentes contextos, ¿vale? En donde pues cada persona, gracias a su contexto, pues trae una energía, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que venga conmigo un señor venezolano de 75 años que se dedicó a la política y que está lleno de brujerías y de pactos con santería, etcétera, a que venga una muchacha de 19 años conmigo, mexicana, nacida en Monterrey, ¿no? Okay. Los contextos obviamente definen mucho qué energía va a manejar la persona cuando llegue a mí. Hablando de la Santa Muerte, he atendido a muchísima gente por esos temas, porque haz de cuenta que me llegan conmigo, no lo sé, por ejemplo, recuerdo una hija de una señora, que la señora cuando esta muchacha estaba chiquita, mira, era una muchacha, le vamos a poner Juanita, ¿no? Juanita llega conmigo, ella tiene 30 años, pero cuando Juanita tenía 10 años, su mamá estaba pactada con la Santa Muerte, okay, ¿no? Entonces, la mamá de Juanita tenía una amiga con la que pues ellas dos manejaban estos pactos, pues le ponen de que sus altares, compra las figuras, las velas, al modo, ¿no? Pero las dos salen de pleito, ¿vale? Entonces, las dos veneraban a la misma deidad, pero las dos salen de pleito, y cuando eso sucede, ¿de quién se va a poner parte de esta deidad? De quien le dé las ofrendas más pesaditas, de quien le pida estos favores y quien le pacte y le diga, ok, yo te voy a traer a muchísima gente, te voy a traer a mucha gente, te voy a dar estas ofrendas y todo, pero quítale la vida a esta otra persona, ¿no? Híjole. Entonces, cuando Juanita viene conmigo, viene en un contexto en donde toda su vida ha sido en miseria, ha sido en pobreza, no le sale nada bien. Su mamá, que estaba pactada con la Santa Muerte, ella mejor decidió tirar todo. Le dio mucho miedo en algún punto, tira todo. Entonces, en algún punto la mamá ya estaba muy enferma de cáncer cuando Juanita viene conmigo. Ya habían pasado varios años de esto, ¿no? Entonces yo empiezo a identificar ahí que a raíz de un pacto hecho, pues si tú haces un pacto tienes que tenerle una responsabilidad de romper ese pacto adecuadamente. Sí. Hay maneras, y de por lo menos decirle a la deidad, gracias, chido, ya no te necesito, pero muchas gracias por todo el paro que me hiciste. No quiero represalias, ¿no? Sí, todo bien, pero no la vas a agarrar y tirar y pretender que nada pasó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la Santa Muerte? Pues la Santa Muerte es, no te quiero matar todavía, porque me quiero alimentar de todo el dolor que te voy a generar gracias a que tú me abriste la puerta, y te voy a matar lentamente de cáncer hasta que tú te mueras, ¿no? Y cuando vienen conmigo, yo ayudo a romper estos pactos, ¿no? Y la mamá, afortunadamente, pasan aproximadamente unos 3 meses y su cáncer empieza a disminuir. Y no fue porque yo pague la sane del cáncer, fue porque el pacto estaba provocando el cáncer. Entonces también han habido otros casos. Es que lo que tenemos que entender es que energía llama energía. Entonces hay personas que en esta vida pactan con la Santa Muerte, pero no saben que su bisabuelo también pactó. Y todo jala. Lo que no es reconocido en un linaje va a terminar siendo representado más adelante nuevamente. Entonces hay muchas personas que ignoran de estos pactos y los terminan haciendo otra vez, y no saben que su familia lleva pactada nacimiento tras nacimiento de generaciones, ¿vale? Entonces ya va más profundo de un individuo, va dentro de un colectivo de personas. Entonces me sucede, por ejemplo, de una persona que viene conmigo también, que estaba pactada en algún punto con la Santa Muerte, y me dice, Paye, pues ya no quiero estar pactado, pero ¿cómo le hago? Tengo mucho miedo porque tengo 2 hijos, porque tengo mi familia, porque realmente no me ha dado nada, ¿no? Entonces yo empiezo a ver sus energías y empiezo a ver que yo le digo, es que estos pactos, hermano, no vienen de ahorita, esto viene de arriba. Y ya él me dice que él vio a la Santa Muerte de su abuelo, ¿no? Entonces, que su abuelo también pactó con esta entidad, y que en algún punto, a raíz de esos pactos, empiezan a abrirse muchas cosas en las familias que no habían, ¿no? Abusos sexuales en los niños, por ejemplo. Empiezan a matarse, a quitarse la vida.
empiezan a quitarse la vida entre la misma familia. Y pues es lo que te digo, se está alimentando de todo ese dolor. Y más adelante yo le empiezo a explicar por qué todo es todo el contexto familiar que tiene. Y le digo, pues es porque tu abuelo abre ese portal. Y tú al no reconocerlo, lo vuelves a abrir. ¿Y qué va a pasar? Pues tienes 2 hijos y tus 2 hijos también van a ser abusados, también van a ser lastimados y se va a perpetrar por toda la eternidad hasta que alguien decida romper con esta situación. Es la cadenita, ¿no? Es una cadena. Hay una cantidad de casos que me tocan muy fuertes porque la Santa Muerte trabaja de la mano con los demonios, ¿vale? Y es que, a ver, quiero hacer un énfasis. Las personas que yo conozco que trabajan con la Santa casi siempre también al mismo tiempo trabajan con el diablo. La verdad, no conozco a nadie que me diga trabajo con la Santa Muerte y con Dios. Es como que sí, conozco a Dios, todo chido con él, pero no, yo estoy con la Santa y con el diablo. Sí. ¿Cómo son ahora los pactos que te has topado, pero que tienen que ver con el diablo? Son muy fuertes porque al final el diablo representa una energía que está multiplicada en diferentes esencias y conciencias. O sea, nosotros decimos el diablo, pero hay muchos tipos de demonios. Los demonios provienen desde que la humanidad existe, ¿no? Sí. Y si tú ves, por ejemplo, la historia sumeria, que es una de las civilizaciones actualmente más reconocidas y la más antigua reconocida actualmente, que puede datar de entre 300,000 a 500,000 años antes de Cristo. Hay historiadores que difieren mucho en los lapsos de tiempo, pero más o menos eso es. Dentro de las ideologías y de las creencias de los sumerios y de las personas que pues habitaban en aquellas tierras de Mesopotamia, ya se hablaban de los demonios. Y de hecho acaba de salir un video en público de la cantante Lady Gaga. No sé si lo viste. Sí, sí lo vi, hermano. Sí. Pero fue abiertamente, ¿eh? Sí, abiertamente. Hay nombres de demonios reales. Pazuzu creo que está dentro de ellos. Y el primero, no recuerdo cómo es. No recuerdo el nombre. Ashtur, no me acuerdo qué nombre, yo tampoco me acuerdo, que ahorita me voy a acordar. Y bueno, estos demonios, hay unos que se les daba el atributo de que podían controlar las pesadillas, otros que pues te pueden poner diferentes trampas por medio de la lujuria, por medio de la envidia, por medio de la avaricia. Entonces los demonios han ido cambiando de nombres, pero siguen siendo los mismos. Son los mismos, pasando en culturas y adaptándose a las creencias y a los miedos de cada cultura o cada civilización. Entonces, pasa que actualmente, pues como son los pactos, pues hay niveles de pactos y hay niveles de ofrenda. Por ende, hay niveles de energías malignas u oscuras que, dependiendo de lo que tú estés dispuesto a dar, pues ellos también te van a dar. Claro. Entonces a mí me tocan pactos muy sencillos en donde simplemente una persona dice en un momento de desesperación: oye, pues si no me puedes ayudar tú, Dios, porque me has quedado muy mal, ¿no? Entonces ayúdame tú, diablo, demonio. En la ignorancia pues es como lo que sea, te menciono diablo, demonio, ayúdame, y sí, ahí se amarra un pacto porque es muy sencillo hacerlo. Pero estos pactos muchas veces también no necesitan ser hablados, o sea, consensuados, como decir, en mi libre albedrío yo pacté con una entidad oscura. A veces estos pactos son, por ejemplo, a través de nuestras conductas. Por ejemplo, que yo digo, yo estoy entregado completamente, hipotéticamente, no es un ejemplo burdo, yo estoy entregado completamente a la pornografía y a la prostitución. Y yo promuevo energéticamente todo eso, lo veo, lo siento. Ahí a lo mejor no pacté con una deidad, pero yo en mi libre albedrío estoy haciendo una conducta que alimenta a una deidad o a un demonio. También se alimentan de todo eso. Tú decías la carne, los excesos, ¿sabes? Toda esa energía. Obviamente, ¿qué quieren los demonios? Muchas veces quieren que sepas que existen, pero entre menos sepan
las personas que están realmente mejor, ¿no? Mejor, están invisibles, se están alimentando. Yo, por ejemplo, sostengo muchas veces que el cáncer es provocado por demonios, y ustedes, las personas que me van a escuchar en casa, vayan viendo las relaciones, por ejemplo, en el cáncer de las personas y, por ejemplo, las plagas, porque empiezan a salir plagas en las casas de cucarachas o de ratones, etcétera, y empieza a oler feo. Los demonios huelen horrible. La peste, ¿no? Apestan horrible. El cáncer es putrefacción en tu cuerpo, sí. ¿ok? Y muchas veces es... Sí, es un hongo realmente. Sí. Entonces empieza a oler mal, pues los demonios huelen muy mal. Vivimos en una sociedad llena de cáncer y casualmente estamos bajo una agenda satánica, ¿no? Entonces estamos en un punto en donde muchos gobiernos y élites tienen estos conocimientos y saben perfectamente cómo funciona esto. Entonces, así como hay pactos individuales en donde X persona puede ir con un brujo y decir, páctame con esta entidad que se necesita, también hay pactos de en altos mandos políticos con estas deidades, que estas deidades le dicen, pues quiero muchísima gente. Sí. Quiero que provoques toda una guerra en tu país y te voy a dar todo el poder y te vas a convertir en la persona suprema de este lugar. Entonces, hay pactos ¿sí me explico más o menos? Claro. Y es que precisamente mencionaste algo y muy importante. En las Santas Escrituras hay una frase que replican muchas personas, que es: en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar. Esa maldad se está multiplicando hoy en día. Y digo, no es que antes no hubiera. Sí hay maldad. Sí, siempre ha existido la maldad. Pero pareciera que hubo como, no lo sé, como un incremento, que cada caso, amigo, o sea, al correo yo recibo historias. Sí. Pero lo que más me llega son casos de personas que piden ayuda. Ya lo he dicho muchas veces. Y en este pedimento de ayuda viene: ayúdame por esto. Y cuando te enteras que es una persona que está pasándola mal, que tiene ataques nocturnos, que tiene pesadillas, que están afligidos, pero resulta que todo esto viene a partir de un abuso por parte incluso de sus abuelos o de sus padres, y viene una... ¿Se desconectó mi micrófono? Nunca ha pasado eso. A que vean, no quieren que hablemos de esto. ¿Se fue el monitor? Sí, pero no. Sí, 222. ¿Se chingó? Sí. Sí, o sea, lo captaste al momento. Es la segunda vez que me pasa cuando hablamos un tema fuerte. Sí. O sea, pero real. El otro fue con el muerto y me chingó una lámpara, güey. Sí. Estábamos en el mero punto. Y se fue. Cuando él dice, aquí está mi mamá. Verga, la pinche lámpara se fue a la chingada, güey. Y valió madre la lámpara, güey. Se chingó. Carísima la puta lámpara. Ni pedo, güey. Pero ahorita se chingó algo. Sí, güey. Se chingó. Sí, güey. Se chitronó, güey. Todo está bien. Todo está bien. Regresamos después de una pequeña pausa extraña. Esto no lo vamos a cortar, Jaciel. Eso se tiene que quedar. Porque quiero mencionar algo. Estaba yo hablando de cómo la maldad se ha multiplicado, esto y el otro, y me dan la señal en cabina. Pensaron que fue el micro que se desconectó, que yo en ningún momento moví esto. Nunca me ha sucedido. Ustedes son testigos que el micrófono jamás se desconecta, y no fue el micrófono. Me acaban de decir que el monitor explotó. O sea, se descompuso. No está funcionando. Conectaron audífonos, o sea, ya corrigieron el error, pero se chingó. Es que esto no es un juego, hermano. O sea, sí hay energías que existen, que están molestas, obviamente, porque toda esta información se vaya a divulgar. Sucede, y pues eso significa que estamos dándoles en fibras sensibles y que estamos hablando temas serios. Híjole, y eso que no tocamos el punto que tiene que ver con las élites. Así es. Que están detrás de la religión. Sí. Tú es un tema que has mencionado muchas veces en tus redes sociales. Sí. ¿Cuál es tu opinión acerca... te la manejo así. Del Vaticano. Ok, mira, hace ratito hablábamos primero de una artista que acaba de sacar un video y todo, y hablábamos del nombre de una deidad, y se llama Lamashtu.
la deidad, y es una deidad sumeria que sí existe, sí está. Unos veneraban y otros pues les daba mucho miedo a esta deidad por su nivel de maldad, ¿no? Bueno, hablando del Vaticano. El Vaticano me parece uno de los nidos de víboras más grandes que hay en el mundo. Una ciudad-estado que casualmente se ha enriquecido de la necesidad de las personas y que muchas veces yo he hablado también de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, hay un documental que se llama 1946, en donde habla de las traducciones erróneas de la Biblia y cómo, por ejemplo, la palabra que se refería a los pederastas y pedófilos, en lugar de poner esa palabra, ponen homosexuales, ¿no? Entonces a nosotros los homosexuales nos cae todo el peso. Obviamente no es casualidad esa alteración, no fue un error. Evidentemente, el Vaticano es una ciudad-estado conformada por puros hombres en el poder. Claro. Tienen un pacto patriarcal muy fuerte y tienen todo un expediente secreto que no se puede acceder a él porque por eso tienen soberanía, tienen integridad territorial. Yo en el Vaticano he ingresado dentro del astral y en esta realidad he ido al Vaticano para verlo. He ido pues a la Capilla Sixtina, todo lo que compone el Vaticano, lo que nos dejan ir a los turistas. Pero en el astral pues también he ido a visitar. Tienen protecciones muy grandes. Sus protecciones son víboras multidimensionales, son demonios en forma de víboras y casualmente están muy protegidos por magia, por brujería, por ritos y ceremonias muy oscuros que practican en momentos específicos de la historia. Por ejemplo, cada 25 años se abren unas puertas, diferentes puertas del Vaticano. Sí, acaba de pasar, ¿no? Sí, que detrás de eso, pues simbólicamente se abre una puerta en esta realidad, pero energéticamente te están diciendo, humano, estamos haciendo ritos y ceremonias en tu cara para abrir portales energéticos con el inframundo, con seres muy oscuros para seguir sosteniendo el nivel de dolor que queremos que se sostenga. Entonces, el Vaticano, pues su historia viene de miles de años atrás y pues para que ahorita haya llegado a lo que es, pues ha tenido que pasar por una serie de pactos, una serie de movimientos dentro del país que ahora conocemos como Italia. Actualmente el Vaticano tiene propiedades extraterritoriales a lo largo y ancho del mundo. Tiene pues muchos predicadores de su palabra institucional, es decir, sacerdotes en muchas partes del mundo. Pero lo que sucede es que el Vaticano, una de las cosas más graves que no esconde, porque eso no se esconde, ya es algo que se ha abierto a la caja de Pandora, es la cantidad inhumana que asciende a millones de casos abiertos de pederastia y pedofilia. Y solamente tomando en cuenta los que empezaron a ser demandados en el siglo XX, es decir, en el año 1910 aproximadamente. Sí. Ahorita empezaron a hacerse muchas demandas y empezaron a hablar muchas personas. Entonces, detrás de la pederastia y la pedofilia no solamente se esconde como esa práctica del sacerdote, que obviamente yo les digo a los papás, las recomendaciones reconsideren muchas veces el llevar a tu hijo, por ejemplo, a confesar y a dejarlo solo en un cuarto, en un confesionario con un padre que no conoces, porque no sabes qué van a hablar, no sabes qué va a suceder. Entonces, un niño o una niña es lo más puro que tenemos y no necesita ni bautizarse. Desde mi punto de vista, hay una ideología católica que pues se respeta. Yo estoy bautizado, pero no necesitaría bautizarse a alguien que viene puro a este mundo. Qué mejor agua que justamente el amor que le da su mamá a través de su vientre y a través del líquido amniótico para que un niño sea bautizado, ¿no? O no necesita confesar un pecado o sentirse culpable desde que está pequeño. El Vaticano tiene mucho poder y tiene tratos detrás de bambalinas con diferentes gobiernos. Por eso sigue sosteniéndose como la única religión, institución y país actualmente que es muy pequeña, pero que es muy poderosa económicamente. Entonces tiene mucho capital económico, propiedades, obras invaluables, patrimonio de la humanidad. Entonces
lo que yo veo del Vaticano y lo que he visto en el astral es toda la injerencia directa que tienen, por ejemplo, en temas de lavado de dinero, en temas de la Deep Web y Dark Web, en temas en donde pues obviamente los niños no solamente te decían son casos en donde el padre te abusa, sino también se han utilizado muchas veces para temas de pornografía infantil. Claro. ¿No? Entonces el Vaticano, para que esté ahí, es como una casa protegida por todos los gobiernos que esconde la caja de Pandora que estamos buscando. ¿Sí me explico? A ver, es que es como si fuera un tesoro. Correcto. Pero que está extremadamente blindado. Sí. Yo en algún momento hice un iceberg del Vaticano. Mucha gente, sacerdotes, me duplicaron los videos criticando lo que se hablaba. Y de verdad, yo siempre he mencionado algo. Puedes creer lo que tú quieras, pero hay un factor que es inaceptable, deplorable y horrible si está presente en tu vida o en cualquier cosa que tú profeses. Y esto es el fanatismo. Sí. ¿Por qué digo esto? Hay personas que tienen una fe y dicen, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en estas cosas. Y está bien, tenemos mente, por eso somos mente, cuerpo, alma y espíritu. Tú tienes la capacidad de pensar y usar tu libre albedrío para hacer y crear y también razonar. Pero esas personas que tienen ese factor que es fanatismo, que les muestras y les estás enseñando las evidencias, hacen oídos sordos y no ven y no prestan atención y no quieren ver, porque muchas veces dicen que sí lo ven pero no quieren verlo, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando el fanatismo es tan fuerte que te impide razonar, porque eso es, te impide razonar y decir, creo que algo no está bien. Entonces yo justamente esa plática venía yo platicando con mi esposa hoy, de diferentes cuestiones que veníamos platicando, porque vimos un video que nos gusta mucho que se llama El Huevo. No sé si lo has visto. No. Es hermoso ese video, lo tienes que ver. Va. Y yo hablaba de cómo cada religión tiene una fracción de verdad, porque tampoco puedo decir, no, o sea, cada una tiene una fracción de verdad. Y en este pasaje nos habla de la creencia de la India, hindú, de la reencarnación. Uh-huh. Y hay un mensaje que este videoclip me dejó pensando mucho, ¿no? Que este universo se hizo para ti y para mí. Pero no somos diferentes seres. Uh-huh. Somos el mismo. Uh-huh. Reencarnando en diferentes dimensiones, años. Y por eso la frase es, cuando te pasaste de lanza, yo lo voy a parafrasear, cuando te pasaste de lanza y abusaste de tu hermano, realmente lo estabas haciendo contigo mismo. Así es. Es un boomerang. Sí. Atacas a tu hermano, pero te estás atacando a ti mismo. Sí. Y yo hablaba con mi esposa de la frase que incluso está en la Biblia, que menciona, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué te menciona la frase de a ti mismo? ¿Por qué? Y es una serie de cosas muy importantes que yo creo que en estas religiones encontramos parte de la verdad. Parte de la verdad. No está la verdad completa. Parte de la verdad. Pero cuando se ocupa esto para lucrar, para sacar provecho, sacar ventaja, y peor aún, para ser un perverso y tener el respaldo tan grande de gobiernos, de potencias y también poder adquisitivo, como tú mencionas, amigos, la caja de Pandora. ¿Crees que en algún momento esa caja pueda ser abierta? Van a caer. Y pienso que, como hemos hablado y como lo han dicho diferentes líderes que actualmente están protestando, hablan de que esta es una lucha espiritual más allá que política. Entonces yo te decía que en el astral ellos tienen protecciones de alta magia, y que las víboras, cuando me vieron en el astral, se me enredaron en mi cuerpo, porque hay personas que en estos temas, hermano, pueden decir, mira, es que el paye miente, es que el paye no le creo, no confío en él, es un charlatán.
Pero, por ejemplo, si tú ves un podcast que grabé en enero, que hablé qué sucesos iban a pasar este año, de lo primero que yo decía era que pues iba a haber cambio de papa, ¿no? Y todavía no sucedía nada de lo que empezó a pasar en el papa. Yo lo grabé ese podcast, me parece, el 18 de enero. Entonces, todo eso yo lo veo en el astral. Sí. Y hay muchas cosas que ya van a empezar a suceder que estuve diciendo el año pasado, ¿no? ¿Nos puedes recordar ¿sí? qué es lo que dijiste? Porque ahorita digo, bueno, se sabe que el papa actual, el papa Francisco, mi tocayo, está muy mal de salud. Sí. Está muy mal de salud. Y posiblemente, digo, no soy yo quien, pero posiblemente pueda haber un cambio. Claro. De papa. Sí, mira, yo lo que decía en aquel podcast, porque yo mucho de lo que veo lo hago y lo agilizo, por ejemplo, con las cartas, ¿no? Ajá. Entonces, en algún punto yo te voy a mostrar cómo funciona cuando atiendo a las personas, cuando quieras. Me imagino que más adelante te voy a mostrar esta parte del trabajo para que lo veas simplemente. Sí. En ese podcast yo hablaba entre muchas cosas. Yo decía pues que iban a haber muchas corrientes de migración, que evidentemente por lo de Donald Trump. Bien, yo decía que en mayo va a suscitarse un conflicto muy serio, muy fuerte entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Algo va a suceder que va a detonar muchas cosas. Hablé entre que alguien va a fallecer de la corona inglesa. Estuve canalizando y hablando mucha información, entre ellos lo del Papa. Yo lo del Papa solamente menciono, va a haber cambio del Papa, va a haber porque evidentemente, ¿qué sucede? Pues sucede que son víboras y que aunque se muera uno, pues surge otro, salen dos cabezas. No, es una institución que se van a saber muchas cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que está sucediendo en Estados Unidos relacionado a P. Diddy, relacionado a Jeffrey Epstein, a las fotografías que el primero que estaba parado ahí era Donald Trump, y por más que lo defiendan, Donald Trump es parte de toda esa corrupción y de todo ese cochinero dentro de la política, porque tenemos incluso a una periodista mexicana muy valiente que arriesgó su vida y que la privaron, Lidia Cacho, en donde habla de las redes de prostitución infantil que ascienden a cientos de miles de niños. Claro. Pues evidentemente se utilizan para muchos fines, para muchas situaciones. También desde partes espirituales, para ritos y ceremonias, como para muchas cosas más. Y los niños y niñas son los más atacados y los más vulnerables, y lo que muchos gobiernos no se animan a destapar, todo lo que tiene que ver con ellos, ¿no? Hay muchas cosas muy tristes relacionadas a ellos. Entonces, Dios. Sí, el Vaticano, pues evidentemente antes de que caigan los líderes, va a caer el Vaticano. ¿Sabes? Antes de que caiga, por ejemplo, los que son muy ricos, pues entonces se van a empezar a traicionar unos a otros. Obviamente todos ellos forman parte de hermandades, de logias, ¿vale? Tenemos la hermandad de la serpiente, que no es casualidad. Tenemos los caballeros templarios, los masones. Tenemos muchas hermandades que hay niveles, hay jerarquías en cada una de ellas, pero que tienen pactos y que van decidiendo qué corriente se quiere seguir a nivel mundial. Entonces, por eso yo decía, estamos bajo una agenda satánica, porque el Dios al que dice venerar la Iglesia Católica, porque tú lo dijiste perfectamente, tienen una parte de la verdad, por algo tienen el poder, son los iluminados, por eso se les conoce como los Illuminati. Ellos tienen la información y tienen incluso la información para que el hambre ya no existe en este mundo, para que la pobreza ya no existen, pero que es lo trágico, que a pesar de la información, ¿vale? Juegan con la necesidad de la gente. Exacto. Se enriquecen de eso, se llenan de todo lo que tienen ahorita. Entonces creo que es como dice en algún punto estos pasajes bíblicos, que les digo, muchas cosas de la Biblia son reales. Yo la he leído y he visto y digo, claro, pero ha sido manipulada para ciertos fines también. Exacto. Entonces, si ellos realmente fomentaran lo que dicen fomentar, estarían hablando de todo esto. Si el Papa Francisco fuera quienes decían, es que él es la esperanza de muchas cosas, hubiera destapado la caja de Pandora. Tienen tanto dinero que pueden terminar con muchos sucesos a nivel mundial. Tienen muchas cosas en su poder
que obviamente hay muchos conflictos de interés. Entonces, para mí, pues vale más el que dice soy malo y estoy entregado al diablo, o el que dice soy bueno y soy entregado a Dios, o al que te dice yo tengo la información, yo soy bondad, pero soy un hipócrita. Vale, tengo todo el poder para hablar y no lo hago. Me enriquezco de la necesidad. Aparte te digo que mi Dios es amor. Aparte te abuso, te enfermo generación en generación. Aparte no castigo. Entonces el Dios evidentemente que nos meten dentro del Vaticano, pues no es el Dios en el que yo creo. Claro. Porque para mí Dios es pureza, para mí Dios es honestidad, es valentía, para mí Dios es sabiduría. ¿Qué está pasando? Unos dicen que el Papa ya está muerto en este momento. Ajá. Entonces, él es el nombrado líder a nivel mundial y el intermediario entre Dios y la tierra, supuestamente. Sí. Y seguramente tiene cáncer. Y alguien que realmente tenga a Dios en su corazón no tendría... Él está somatizando, así funciona la energía. Sí. Él sí era elegido de Dios para que hablara. Sí lo era, pero decidió no hablar por cobardía. Y ahorita ya se está muriendo y lleva muchos años de salud mal. ¿Me explico? Sí. Porque Dios sí mete a personas dentro de estas instituciones para que puedan ayudar. Pero hay veces que les gana o el poder o les gana la cobardía. Tenemos otro caso, por ejemplo, me dicen, Paye, ¿por qué le atacas tanto al Vaticano? Porque hay muchas cosas que sacarle, ¿no? Me he metido a estudiar. Ok, pues Dalai Lama. Como Dalai Lama enfrente de toda la prensa le dice a un niño, chúpame la lengua. Dios mío, eso es un tema... Ay, Dios. Claro, y nos vamos por líderes y nos vamos por la luz del mundo. Entonces, ¿qué ha pasado con esa religión que creció aquí en México? Nason Joaquín. Claro, y nos podemos ir con muchos porque el fanatismo, pero va de la mano con la ignorancia y la necesidad. Por eso yo no me considero yo vengo a salvar a la humanidad. Yo dije desde un inicio, yo comparto la información para que las personas recuperen su propio poder y sepan que no necesitan de intermediarios para llegar a la divinidad, al amor de Dios. Por ende no necesitan a deidades, por ende no necesitan a demonios, por ende no necesitan a santos. Entonces vale más para Dios alguien que diga, sabes que estuve pactado 30 años con la Santa Muerte, pero me arrepiento y quiero ir contigo, Dios, y Dios te va a proteger. Y Dios le va a decir a la Santa Muerte, no me lo tocas, Él es mío. A que alguien en su soberbia diga, que tiene a los demonios podridos y jodidos. Sí. Su soberbia y su lejanía con la fuente de purificación y amor eterna que es Dios. A ver, aquí me surge a mí una duda. Y antes de pasar al siguiente tema, hablaste de protección. Sí. Hemos escuchado en este podcast que la Santa te da protección, que los muertos te dan protección, que diferentes amuletos te dan protección. Y nos podemos ir y hablar toda la noche de distintas protecciones que las personas ocupan. De hecho, por ahí luego me dicen cuando yo voy a investigación, oye, llévate un tetragramatón, oye, llévate... Y yo siempre lo he dicho, yo no uso... amuletos, y lo digo con mucho respeto porque hay mucha gente que sí cree en amuletos. Yo no creo en amuletos, para mí no funciona de esa forma. Ya he comentado cómo funciona conmigo, cómo antes de adentrarnos a esto, y no me da vergüenza mencionarlo, el equipo nos tomamos de los hombros y nos ponemos a orar. Incluso cuando salimos a carretera siempre lo hacemos, siempre pues invocamos el poder divino, siempre. Y nunca nos ha pasado nada, gracias a Dios. Pero tú, que en este momento nos estás contando todo esto, dinos de tu boca cómo van de estas protecciones a protecciones. Porque hay muchas. Y la gente dice que funcionan. Sí. ¿Cuál es la mejor protección? Para mí la mejor protección es la que tú practicas, que es mi fe. Es que yo creo que yo tengo el poder y que yo creo que sobre mi vida no rige nada ni nadie más que Dios y la tierra, y que le pese a quien le pese, yo me voy hasta que Dios y la tierra quieran. No me voy hasta que la Santa Muerte indique, hasta que Baphomet, hasta que X demonio.
¿no? Yo me voy a ir porque obviamente que ha pasado en este camino que ha ayudado a gente, pues hay otras personas que van corriendo con su deidad y le dicen es que él me está molestando, es que él es una amenaza todo lo que está diciendo, ve, porque está la envidia, porque obviamente escucha lo que hablo, rompo todas las brujerías que andan haciendo, porque yo no hago brujerías. A mí, porque me buscan desde muchas partes de la política, por eso yo tengo esta seguridad al hablar, porque me busca gente muy importante, legisladores, que la parte de la Suprema Corte de Justicia, me busca gente por lo que hago. Para que dañes a la gente. No, a mí me busca gente. Ajá. Para preguntarme si puedo hacer brujerías. Okay. Yo tengo el conocimiento, pero yo no hago brujerías para nadie, para absolutamente nadie, pero me buscan para ver el contexto, por ejemplo, de ciertas decisiones. Para ver, por ejemplo, Paye, ¿qué ves al futuro? ¿Qué ves del futuro de ciertas cosas que voy a tomar como decisión ahorita? Uh-huh. Entonces yo les digo, les trato de guiar al punto de hacer lo correcto, pero al final cada quien va a decidir el camino y yo soy como, vienes conmigo y yo te digo cuál es el camino que Dios te pediría que siguieras. Oye, habla de esto, trabaja con las nuevas generaciones, dependiendo de cada situación, porque a este punto me han pasado muchas cosas, ¿no? Para yo protegerme, obviamente, como vienen a mí para que rompa eso. Si rompo maldiciones, rompo pactos, rompo brujerías, le ayudo a la gente a hacerlo, le doy la información, les doy cómo funciona una velación, cómo funcionan los 4 elementos, cómo funcionan los trabajos de protección. He hecho talleres al respecto en donde yo le ayudo a la gente por medio de la magia, porque la magia es el movimiento de energía, ¿vale? Entonces yo utilizo los 4 elementos y el quinto, que es el espíritu o la intención, según Platón, el éter, ¿no? Entonces utilizo todo esto y hacemos con la intención un proceso de protección para la gente y por ende para mí. Okay. Entonces, por ejemplo, yo no tengo tatuajes. Yo traigo un anillo ahorita que me regalaron que acaba de costar como 100 pesos. Me lo regaló mi hermana de no sé qué tienda. Traigo un collarcito que es una cruz, pero esto me lo quito y nunca lo traigo, pues nomás ahorita para verme guapo. Dije, me voy a poner algo, pero no es mi amuleto. No tengo tatuajes, no tengo amuletos que porte. Y mi mayor protección es saber que Dios está conmigo, ¿no? Y que lo que sea que me vaya a suceder, voy a tener la fuerza y la fe para poderlo sobrellevar, o en mi humildad van a llegar personas que Dios mande y que me puedan ayudar en ese camino, ¿no? Okay. Entonces hay muchos tipos de protecciones. Hay protecciones de santería, hay protecciones por deidades, hay protecciones por brujería, hay protecciones por magia negra, magia oscura, magia verde, magia blanca. Hay muchos tipos de protecciones, pero para mí es la fe, es el que yo tengo el poder. ¿Sabes? A mí nadie me va a quitar esto que yo tengo porque a mí me pertenece. Lo único que pudiera derrumbar todo es que yo perdiera la esperanza, ¿no? Okay. Y que yo diga, yo no creo en nada, yo estoy desprotegido, yo estoy mal. No lo estoy. Entonces, obviamente se renuevan las protecciones. Por ejemplo, el Vaticano energéticamente tiene protecciones muy fuertes que las está renovando. Ancestrales, ¿no? Las están renovando por medio de prácticas. Las protecciones más fuertes de la oscuridad son por medio de la sangre derramada, ¿vale? Por medio de lo que históricamente se conocen como sacrificios. Van a haber varias palabras que tú vas a censurar, hermano. Demasiadas, hermano. Sí, pero para no perder la esencia, ¿no? Sí. Hay muchas protecciones desde la oscuridad muy fuertes, pero desde la luz, el utilizar la naturaleza, la intención, el amor, el colectivo, es muy fuerte. Entonces yo en colectivo he trabajado con 800 personas. Yo a todos les he dicho, vayamos, meten este frasco agua, bendice el agua, hagamos una oración en conjunto, ahora echemos miel de abeja y esto va a significar esto. Y todos al poner la intención, imagínate 800 personas intencionando, no, man. Se rompen cosas y todos nos protegemos y rebotan cosas y es duro y es fuerte. Y pasan que yo tengo fotografías en donde
y tengo evidencia cómo la vida después se va organizando en la gente porque estaban desprotegidos y no sabían cómo protegerse, ¿no? Okay. Entonces, en temas de protección va a depender de la persona, lo que crea. Yo creo en el amor profundo que nos tiene Dios. Para mí no hay nada más grande que Él. Claro. Entonces, estamos muy sanos. A pesar de muchos ataques que he tenido, estoy más fuerte que nunca gracias a eso. Eso habla muy bien de lo que tú comentas, porque hay que ser congruentes, ¿no? Con lo que decimos, con lo que profesamos y con lo que hacemos. Yo creo que con esto es un pie para entrar a este tema que se me hace muy importante. La magia, la influencia de la magia en las élites y en los gobiernos, la brujería. En México han pasado cosas, han televisado cosas que la gente lo ve, pero como que no lo entiende o simplemente no les importa. Cosas que tienen que ver con bastones de mando, cosas que tienen que ver con limpias, cosas que tienen que ver con estos líderes. Y yo te platicaba a ti, eso no me asombra, de verdad no me asombra. Porque desde tiempos bíblicos, por ahí tengo, incluso está el tema de la bruja de Endor que está en el libro de Samuel, como él también, Saúl, desesperado por tener la dirección, pierde la comunicación con Dios y se ve obligado a invocar el espíritu de Samuel para que éste le dé el camino, ¿no? Entonces, desde tiempos bíblicos siempre ha sido necesario el brujo de cabecera o el líder espiritual o algo espiritual que te guíe. Siempre, siempre. La historia de Merlín a mí se me hace tan interesante cómo él servía a la nobleza. O sea, él era el guía espiritual, ¿no? En estas crónicas. Y siempre ha sido así al día de hoy. Hay un caso que quiero comentar que muchos ya conocen, que es el caso de Elba Ester Gordillo. Te quiero dar el contexto para conocer tu punto de vista. Para la gente que no es de México, esta mujer fue líder sindical nacional de trabajadores de la educación, el líder de los profesores, maestros de gobierno, la CENTE, desde 1989 hasta el 2013. Voy a mencionar algo que probablemente me meta en problemas, pero no me interesa. Cuando ellos tenían un poder, y la gente que es maestro y saben de lo que hablo, me van a dar la razón. Había una corrupción tremenda con las plazas de maestros. Tremendas. No importaba si probablemente tu hijo que le podías heredar la plaza, no importaba que no estudiara esto y el otro, estudiando la prepa, ya podía dar clases sin la preparación. Y luego nos quejamos de por qué tenemos un sistema de educación tan deplorable. Entonces, en esos años, la corrupción en este tema de educación era sumamente fuerte. Elba Ester Gordillo, pues, se llenó de muchísimo dinero con el tema de plazas, favoritismo, favores y un montón de cosas. Cuando este presidente, que apellida Zedillo, llega a la presidencia en diciembre de 1994, acababa de suceder el tema de Colosio, ¿no? Que fue un tema que fue muy triste porque era muy amado por muchos mexicanos y pues Zedillo tenía que, de alguna forma, pues no sé si llamar, como que llenar esos zapatos, ¿no? Y él intentó ver en qué áreas administrativas había errores y se topó con Elba Ester. Y fue donde se dio cuenta de que con ella había un tema por ahí. O sea, prácticamente fue como una amenaza de me voy contigo, sí, porque por ahí hay temas de corrupción. Sí, vete del país, le dijo prácticamente. Exactamente. Esto que yo les estoy narrando está en un libro que se llama... Dame un segundo, por aquí lo tengo. Los ahí brujos del poder. ¿Me corto? Ajá, exactamente. Ahí está. Los brujos del poder. Este libro, pues, es relatado por una persona que es un periodista que estudia en la UNAM, que es José Gil Olmos. Él documenta todo esto. No me lo estoy sacando de la manga. Entonces, cuando prácticamente Zedillo amenaza a esta mujer, pues se ve en riesgo. Obviamente recibe la amenaza del presidente nacional. Y ella, pues sabiendo todo lo que había hecho y todo el cochinero que tenía,
intentó recurrir a la brujería de 1000 formas. Ella practicó un montón de cosas. Por aquí en ese libro menciona que desde muy joven ella tenía un interés por el culto negro, ¿no? Prácticas que tenían que ver mágico-religiosas, de origen africanos y un montón de cosas de ya con el sincretismo, ¿no? Santa Muerte, vudú, yoruba, etcétera. O sea, le hizo a todo. Cuando ella se ve amenazada, por acá tenemos que va con un santero que tira por ahí, como que empieza a ver qué es lo que iba a suceder con ella, ¿no? Y es que ella viaja a África para hacer un ritual. Y el famoso ritual es la primera vez que lo voy a narrar, porque una persona ya lo dijo cómo fue. Sí, que sí, se sacrificó un león, que porque ella quería la protección. Ella buscaba realmente, no buscaba estar en el poder nuevamente. Ella buscaba que este hombre pues la dejara en paz, o sea, no quería ir a la cárcel. Entonces a ella no le interesaba, según el libro, tener un puesto político, simplemente que este hombre no la amedrentara. Ella va para África, exactamente va a Nigeria. Voy a mencionar cosas que van a ser muy censurables. En Spotify va a estar totalmente libre. Se dice que habla con un brujo y le mencionan de un ritual. El ritual se tenía que hacer con un león. Un león que más o menos pues haya vivido no más del 70% de su vida, fuerte, que tuviera todos sus dientes, porque era necesario que el león fuera exclusivamente con esas características que después ella iba a tener de alguna forma mágica. Le pidieron fotografías de este presidente, incluso la descripción, ¿no? El color de sus ojos por acá, o sea, un montón de cosas de Cedillo, ¿no? O sea, cosas muy... No solamente es la típica foto de que te dice, por ejemplo, el brujo, mándame una foto con su fecha de nacimiento. No, características, color de cabello, color de ojos, etcétera, etcétera. Y cuando va, le piden un cambio de ropa. Y es cuando empieza todo esto. Ella llega a un mercado popular donde se encuentra con un brujo y al mismo tiempo 10 hombres aproximadamente estaban cazando a este animal. La intención, y aquí voy a repetir algo que lo he mencionado en contenido exclusivo, no es desvivirlo, es torturarlo, dejarlo vivir, pero con el máximo sufrimiento. Este animal fue cazado, torturado y degollado lentamente, muy lentamente, para maximizar su energía y su coraje, porque esa era la energía que se ocupaba en el ritual. Le piden a Elba Ester no bañarse, incluso evitar que se le cayera un cabello antes del ritual. Todo tenía que estar perfectamente muy meticuloso. Y su cambio de ropa, porque se iba a cambiar. No tenía que estar menstruando y un montón de cositas por ahí. Cuando llegan, estas personas estaban pues terminando con la vida del animal. Antes de que falleciera, le entierran un cuchillo en el ojo al animal para que iniciara el proceso. O sea, el animal seguía en un sufrimiento extremo, no lo dejaban morir. Mientras las otras personas terminaban de desvivirlo, la piel la quitan ya en algún punto donde ya el animal ya fallece y todo este líquido rojo lo echan junto con vísceras, junto con todo, y la indicación es: Elba Ester, no te quites la ropa, así como estás. La llevan a una choza de paja y barro donde la empiezan a untar de vísceras, de sangre, o sea, es untarlo. Y al mismo tiempo ella tenía que tener la fotografía de este presidente repitiendo su nombre. O sea, imagínate todo eso, es algo tan brutal. Dicen que mientras ella estaba en este ritual, se desmayó varias veces. Obviamente perdía el conocimiento, se desvanecía, la volvían otra vez a... Sí. Llegaron a cachetear, ¿no? Así de... Despierta, la vuelven otra vez a levantar,
le echaban por ahí unas hierbas, les rociaban agua con hierbas y se volvía a caer. Sí. Fue un ritual de aproximadamente 4 horas. Sí. Lo impresionante de esto es que después de ese ritual llega una llamada. La asistente de este presidente, y después él habla, y voy a leer la frase que le dice en un tono conciliador: mi güerita hermosa, necesito hablar contigo. Ella fue testigo de cómo la magia actuó de una forma rapidísima. Las amenazas se fueron, las auditorías hacia ella, todo desapareció. E incluso estuvo más tiempo en el poder ella. Sí. Lo que la gente probablemente no conoce es que al poco tiempo, su nieto favorito, hijo, de hecho se llamaba Francisco, ahí mi tocayo, pobrecito nene, hijo de su hija Maricruz, sí, muere trágicamente. Y es cuando dicen que el ritual no era únicamente el león, conllevaba la vida de un nene, de un infante, que llevara su sangre. Dios mío, cuando yo empecé a leer todo eso, quedé... Porque la gente te habla... Sí, la gente te habla de ese trabajo de... Sí, mató un león y se bañó. No. Hay más. Sí. Y de verdad hasta la cabeza me duele cuando leo todo esto. Sí. ¿Qué piensas de eso? Mira, pues basta con verle la cara al Bester Gordillo de demonio, ¿no? Porque incluso físicamente es muy diferente a lo que era antes. Dentro de lo que se relata, se habla que este trabajo justo había costado como $45,000. Y que a raíz de esto sí le dice el brujo, le dice, oye, porque ella todavía cuando le paga le dice, pues está carito, ¿no? El trabajo, pero ahí los tenía, imagínate, cazando todo, y le dice, pues no has pagado el verdadero precio, ¿no? Más adelante, lo que también se sabe del Bester Gordillo, bueno, es que yo menciono una palabra relacionada a todos estos cambios de ideologías espirituales, porque una cosa es que tú digas, ok, mira, antes era católico, ahora soy cristiano, ahora tengo mi fe, etcétera, pero el Bester Gordillo es como que prostituyó mucho su fe, ¿no? Con tal de que algo le sirviera. Exacto. Entonces incluso ella una vez va a Marruecos y en Marruecos le tiran los caracoles y le dice el Señor, oye, pues es que tú eres maldita, tú eres muy mala, no hay rastro de bondad en ti. Y para hacer todo este ritual, imagínate el nivel de ambición, el nivel de ganas de seguir con el poder, de que alguien se doblegue ante ti, todo lo que tuvo que pasar, porque ella era... es todo menos tonta, ¿no? Entonces tú dijiste, fue pasando por deidades vudús. En algún punto ella estaba muy metida en la santería, pero como ya estaba subiendo de nivel, ya le pedían que se rapara, que se vistiera de cierta manera, que los collares, y ella no quiso. Luego se fue a la magia vudú, con deidades vudú. Luego empezó a buscar alternativas, hasta que en algún punto, como pedía tantos trabajos, porque como tú dijiste, en la parte de la política siempre están buscando a alguien que les pueda ayudar, y no todas las personas tal vez tienen los conocimientos que en ese momento las personas necesitan, o esos servidores públicos, ¿no? Entonces muchas veces que buscan que que con la brujería puedan debilitar al enemigo. Entonces es muy padre, o es muy bueno que existe el escepticismo para ellos. ¿Por qué? Porque el ser escéptico no te exenta de esta situación. Muchas personas dicen, no, es que este universo es mental y que si no crees debilita el trabajo. No, o sea, el creer, el reconocer que existe y el protegerte de eso porque existe es lo que te ayuda. Pero el negar de la ignorancia muchas veces simplemente pasa que esto pasa como desapercibido. Entonces en algún punto el Bester ya le debían muchos brujos y como que no pagaba muchas cosas, entonces le tiraban líquidos en su casa. Eso habla el mismo autor, ¿no? Y que se le empiezan a infectar los pies. Entonces, al final de todo, como este tránsito de ir con tanta gente, va con la Santa Muerte y le dice a la Santa Muerte, oye, te pongo todos los altares que quieras en la Ciudad de México,
pero ayúdame a protegerme de todo lo que me quieren hacer. Dios. Entonces, hablando, otra vez recapitulamos de esta deidad y de esto, ¿no? Las prácticas de brujería en el mundo siempre han existido. Y como tú dijiste, desde la historia, por ejemplo, el libro apócrifo de Enoch, que ya lo conoces, habla de los vigilantes caídos o de estos seres que nos proporcionan información, cómo construir armas, etcétera, entre ellos temas de brujería. Entonces, desde que el humano es humano, tenemos este conocimiento, pero de la intención surge todo, porque las personas muchas veces dicen, no, la brujería es mala. La intención es lo que no es correcto. ¿Qué quieres hacer con esos conocimientos que tienes? Es lo que puede llegar a mover muchas cosas o desbalancear muchas cosas. En México se sabe mucho de ese tema, pero nos vamos un poco más atrás. Por ejemplo, sobre Francisco I. Madero. Sí, Francisco I. Madero, que fue este revolucionario y que fue presidente de México. Él, cuando tenía 17 años, se va a París. Y en París conoce las obras de Allan Kardec, que era un espiritista. Entonces él se devora todos esos libros, Francisco I. Madero, y dice, yo de aquí soy. Se consolida como medium. Empieza a contactar espíritus. Claro, empieza a contactar espíritus y que se meten. Y uno de los mensajes principales que le dan es: Dios está sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Y eso lo escribe Francisco I. Madero. No sé de qué tanto le sirvió, porque al final duró del 1911 a 1913 en el poder y lo traicionan, etcétera. Pero sí se ven estas prácticas ocultistas dentro del gobierno. Más adelante, por ejemplo, tenemos a un curandero que es el primer curandero viral de la historia de México, que es conocido como el Niño Fidencio. Y el Niño Fidencio, que nace en Guanajuato, pero desarrolla todo su curso en el Espinazo, Nuevo León. Pues él sanaba a la gente, mucha gente iba con él. Más de 30,000 personas estaban esperando que el Niño Fidencio los sanara. Él les aventaba que chocolates, que tenía un puma sin dientes, que a los mudos los metía a una habitación con ese puma y que salían hablando los mudos, y los invidentes lograban ver, los paralíticos, después de que el Niño Fidencio utilizaba un columpio que tenía, volvían a caminar. Y en 1928, ¿quién va con el Niño Fidencio con una enfermedad en la piel? Plutarco Elías Calles, presidente de México, ¿no? Entonces vemos otra vez esa necesidad que no dejamos de ser humanos, y que muchas veces ni la medicina convencional, porque en ese momento, si ahorita estamos arcaicos en la medicina, que sí ya hemos avanzado, pero nos falta muchísimo más. Imagínate en la época de la Revolución, en la Guerra Cristera, en la cantidad de enfermos, la cantidad de necesidad, lo que existía. También más adelante tenemos, por ejemplo, a chamanas. Supongamos Pachita, ¿no? Pachita, ¿en dónde la conoció? Jacobo Greenberg la conoció en Los Pinos y era hermana de Margarita López Portillo. Era amiga de la hermana de López Portillo, Margarita López Portillo. Entonces se sabía que, obviamente, que están buscando los que tienen el poder, lo mejor de lo mejor. A los mejores chamanes, los mejores brujos, los mejores videntes, mediums. Tienen muchas veces un equipo. A mí me consta, yo he visto esos equipos que se desenvuelven, porque te hablaba al inicio, extraoficialmente, ¿no? Te hablaba que dentro de la comunidad nos conocemos. O sea, yo que me dedico a esto, yo veo, sé que brujos hay, sé que videntes unos que otros, hay muchos que son muy buenos, son personas que saben mucho, y pues muchas veces las personas van... Yo me entero por las personas que yo consulto, que yo veo. Que vienen de consultar con ellos. Claro, que vienen de con uno, con otro. Y de esa manera sé cómo trabajan. Yo aprendo. Para mí, mis mayores maestros son las personas que atiendo todos los días, porque es lo que hago. Entonces, también hay registros en donde estaba María Sabina, que María Sabina era esta mazateca de la Sierra Oaxaqueña. Justamente que daba honguitos que la vinieron a buscar banqueros
extranjeros, la vinieron a buscar Walt Disney, Sí. que vino, o sea, que tenía el conocimiento. Lo que ahora conocemos como el ácido lisérgico o el LSD, pues de hecho fue hecho por Albert Hofmann, que Albert Hofmann en la década de los 40 conoce también a María Sabina, y pues de ahí comienza una revolución psicodélica muy grande en Estados Unidos. Y de ahí comienzan muchas cosas de lo que ahora conocemos como la clasificación de enteógenos, psicotrópicos, drogas, etcétera, ¿no? Pero vemos que es una situación que no solamente se vive en México, porque en México sabemos que tenemos una cultura muy creyente de estos temas. Así ¿no? es. Tal vez sí católicos, pero sí siempre hemos escuchado que no, pues que la brujería, que ella es bruja, que las brujas de Catemaco y que ya que estamos más grande. Y nosotros que nos hemos metido en estos temas, pues claro, existe. Claro. ¿no? Pero tal vez no de la manera en la que nos cuentan, pero existe. Pero eso también se ve en el mundo, ¿no? Por ejemplo, uno de los claros ejemplos es Venezuela, ¿vale? Que en Venezuela incluso Simón Bolívar, este libertario, se tienen registros de que fue a Haití y que en Haití también él se baña con la sangre, pero de un toro. Para que él tuviera como esa fuerza para atacar toda la adversidad que se iba a venir sobre él. Más adelante, pues viene todo el tema de Hugo Chávez. Y Hugo Chávez, pues él estaba de la mano con la santería y él tenía intercambios, porque aquí ya nos empezamos a meter en algo, hermano, que es cómo la espiritualidad, la creencia, la energía también comienza a agarrarse de la política. Por ejemplo, Fidel Castro era muy inteligente y Fidel Castro infiltraba a brujos santeros, a personas que tenían todos estos conocimientos, a babalaos, los infiltraba dentro de Venezuela para que atendieran a los militares. Hugo Chávez pagó muchísimo dinero y él desde que estaba joven dentro, porque así como José Gil Olmos es un periodista que habla sobre los brujos del poder, ¿no? Hay otro periodista que se llama David Placer. Y David Placer tiene un libro que se llama Los Hugos de Chávez y otro que se llama El Dictador y sus demonios. Así se llama. Y él relata justamente cómo Hugo Chávez pues empieza a hacer un intercambio muy grande con los santeros y que las protecciones, y de hecho María Corina que dice estamos en una guerra espiritual porque también Maduro tiene protecciones y ahorita vamos a hablar sobre ese tema. Pero Hugo Chávez entonces abrió incluso líneas de aerolíneas para hacer un mayor intercambio a Cuba. E iban muchos militares a Cuba y se convertían en la santería. Entonces empezamos por algo duro tanto, pero pues muere de cáncer. Es lo que te digo, el cáncer, porque obviamente todo el cáncer que se propaga, imagínate en esta realidad lo que el Bester Gordillo hizo al untarse todas las vísceras, todo como olía, ¿qué olía? Sí. Todo eso es cochinero, todo eso es demoníaco. Es lo que yo te iba a decir, porque muchas veces las brujerías son asquerosas. Son asquerosas, porque muchas de ellas son demoníacas, que te la pintan con que es pa'l santito, que esto huele mal, apesta. Hay muerte, hay sufrimiento, es el vivo demonio. Y el demonio, imagínate, ella hace eso con su cuerpo, pues su campo áurico se baña en esa sangre, todo, y evidentemente está podrida en cáncer, solamente que ese cáncer va a ser detonado en algún punto más adelante, porque que están alimentándose todas estas deidades de todo el sufrimiento que está provocando, y dicen todavía no nos vamos a alimentar de ella porque me sirve todo lo que me está dando con toda la gente que le está quitando la vida, ¿no? Entonces lo mismo Hugo Chávez, que ha pasado actualmente en Venezuela, tanta gente muriéndose de hambre, tanta gente lastimada, hay una guerra muy fuerte interna, una gran inseguridad, pues a las deidades les sirve mucho eso, todas esas entidades demoníacas. Al final de cuentas, Hugo Chávez muere de cáncer. Hugo Chávez tenía contactos muy importantes. De hecho, actualmente Nicolás Maduro tiene un brujo, que ese brujo vive en Miami y cobra por consulta más de $90,000. ¿Qué? Sí, y pues obviamente van
y sí le pagan altos mandos de política, etcétera. Entonces Maduro ha ido no solamente con santeros, porque obviamente se necesitan proteger a más no poder. De hecho, con Hugo Chávez, ¿qué sucedió? No sé si la gente se va a acordar, pero exhuman los restos de Simón Bolívar. Ajá. ¿Por qué? Porque dicen que querían hacer un retrato 3D de él, Sí. pero querían los huesos, porque dentro del palo mayombe se utilizan los huesos de los muertos. Claro. Y muchos de ellos dentro de las prácticas muelen estos huesos, los ponen en un líquido y se lo toman para que el espíritu te dé esa sabiduría que tú necesitas. Wow. Son prácticas Bien densas, ¿no? Sí, claro, ¿no? O Entonces, cuando te untan luego la ceniza, cuando te abren, ¿no? Te rayan igual, Sí. te untan la ceniza. sí, cada uno tiene sus inclinaciones, porque no olvidemos que los santeros nacen justamente de las doctrinas y de las ideologías africanas, solamente que cambian a santería para que dentro de la Nueva España no se viera tan mal lo que estaban haciendo. Exacto. Y a los mismos santos o deidades que tenían en África, pues ya les empiezan a decir santos, como para que les permitieran continuar con ese trabajo, ¿no? Entonces, por eso son entidades y seres que vienen de mucho tiempo atrás, porque incluso Jesús, cuando vino a la tierra, él decía: no es necesaria la sangre. No es necesario. Y se refería mucho a los sacrificios, Sí. porque obviamente ya había santeros cuando él estaba caminando por Egipto. Sí. ¿Sabes? Ya había muchas de estas costumbres de hacer todas estas prácticas que te ensucian horrorosamente. Entonces también hay un libro que te decía que se llama El dictador y sus demonios, que escribe este mismo autor, David Placer, que habla ahora de cómo Nicolás Maduro está protegido por amuletos, pero él va a la India. Él fue a la India en el año 2005, si no me equivoco, a conocer un líder espiritual muy conocido de la India que se llama Sai Baba. Ajá. Entonces él era conocido porque materializaba joyas, materializaba amuletos. Eso decían sus seguidores, ¿no? Entonces a Maduro le materializó un anillo que utiliza todavía y que lo van a ver en las prensas y todo. Se lo pone o en su meñique o en su índice. Es un anillo con una piedra verde. Okay. Maduro quería la piedra roja, pero le dijo Sai Baba: eso significa sangre. Entonces yo te voy a dar una piedra verde porque eso va más ligado a la abundancia, ¿no? Entonces no es casualidad que sobre todo los dictadores estén buscando todo esto. Sí. Ahora, ok, ya sabemos que no solamente fue el Bester Gordillo, ya nos vamos, ok, presidentes, ya han habido personas que se han metido en esto. Obviamente, la actual líder hace en su toma de protesta toda una ceremonia que realmente no es algo... Lo que nos muestra no es algo negativo. Es humear, es un protocolo ceremonial indígena, chamánico, una protección del pueblo. Bueno, es mucho mejor que se anduviera matando a 10 leones para protegerse y doblegar a toda la gente. Así es. Y si ella hiciera esas prácticas, se le notara en su cara como se lo nota al Bester Gordillo, ¿no? ¿Verdad que la cara, Claro. o sea, tu mirada da a notar qué es lo que tú practicas? Por supuesto, se nota todo y ella, yo veo que no te estoy diciendo es santa porque ¿quién de aquí somos santos? Claro. ¿Sabes? ¿Quién de aquí no tenemos una pata que cojeamos? Sí. Todos tenemos un tema, pero definitivamente no ha hecho estas prácticas tan oscuras como la han hecho otras personas. Pero otro ejemplo para que las personas vayan viendo es lo que sucedía en la Segunda Guerra Mundial con los que eran liderados por el del bigotito. Ajá. El dictador del bigotito. Sí. Él tenía sus astrólogos. Él tenía todo un estudio del ocultismo. De hecho, él quería crear al hombre perfecto, a la especie humana perfecta, Sí. a la raza aria. Experimentó Sí. una forma inhumana eso. Sí, y eso era sacado de la mitología de Atlántida. Él estuvo buscando como muchas referencias mitológicas y todo y decía Atlántida existió. Porque si todo eso fuera mentira, ¿por qué invierten tanto dinero en eso? Porque también el gobierno
alemán en aquel entonces fue al Tíbet a buscar más información, a buscar el Santo Grial. ¿Por qué estuvo buscando todo esto? Porque hay algo. Porque el Bester Gordillo se queja del precio, pero lo paga. Porque funciona. Porque sí existe. Y conviene para la parte conservadora. Conviene para esta parte que haya una parte conservadora que no cree nada de esto. Entonces, es lo que te digo, hermano, que incluso Vladimir Putin, si vemos en Rusia, tiene sus brujas, centenares de brujas que hacen prácticas y que hacen, lo protegen también. Y casualmente lleva mucho en el poder, no es casualidad, porque hay una mezcla entre la política, el movimiento de las masas y todo lo que representa el conocer las artes ocultas y la magia. Entonces, por más, por ejemplo, que digan que Donald Trump no hace nada de esto, hay sectas en donde pertenecen ellos mismos. Por ejemplo, Bohemian Grove, que es una secta que se habla que un descendiente mexicano, que es americano-mexicano, que es Ryan García, boxeador, habla sobre esta secta y dice: a mí me llevan, yo veo todo lo que están haciendo, mi vida está en peligro porque estoy hablando de esto, pero hacen prácticas muy oscuras y se comunican con entidades muy oscuras gracias a esas prácticas que están haciendo. Y de ahí, de esas sectas, salen muchos conocimientos, por ejemplo, lo que ahora conocemos como armas nucleares. Salen de esas sectas con conocimientos científicos, casualmente son puros hombres, no se aceptan mujeres. Porque hay todo un pacto detrás. ¿Qué piensas de lo que te digo? No, pues es que a final de cuentas es buscar el conocimiento, ¿no? Algo que siempre mencionamos en los podcasts es de cuando hablamos y nos metemos en temas demoníacos. Sí, el demonio te hace actuar y perder el control, pero muchas veces el demonio también te da el conocimiento. El conocimiento que buscan, incluso yo lo hablaba con un amigo cuando hablábamos de la masonería, porque él dice: no, yo acabo de entrar, estoy bien. Digo, vas entrando, está genial. Hay niveles. Y me parece que es a partir del 16 donde ya empiezan, esto creo hablando en el rito escocés, donde ya empiezan a adentrarse en temas de ocultismo y terminan hablando eventualmente de un satanismo. No el satanismo que probablemente mucha gente se imagina, ¿no? Es más un satanismo, para algunos un satanismo light, filosófico, donde ya está la figura dual del Baphomet, etcétera, etcétera. Pero ya entramos a un tema mágico, ocultista, donde obviamente en ese círculo ya se encuentran políticos, presidentes municipales, diputados, etcétera, etcétera, pero siempre buscando el conocimiento que no se hay en libros, el conocimiento que no se hay en internet, sino el conocimiento que en su momento vino de la fuente, porque ellos forman parte de la fuente, aunque ya no pertenecen a la fuente, pero es el conocimiento que ellos dan. Entonces yo siempre he mencionado exactamente lo que tú mencionas y da mucho miedo, porque muchas veces para poder hacer que ellos nos den ese o les den ese favor, hay que entregarles tributo, hay que entregarles cosas. Y aquí vienen pues estos tantos sacrificios para que ellos accedan a darnos este favor, o a darles a ellos ese favor de darles ese conocimiento, esa iluminación. Y vienen cosas muy turbias, ¿no? Siempre que tocamos esos temas, el mensaje como padre que soy es: cuiden a sus niños, de verdad, aunque sea, no lo sé, o sea, desconfíen de todos, de verdad, o sea, no lo dejes solo con un sacerdote o con un pastor o con la hermana o con el hermano de la iglesia o con el maestro, o sea, siempre habla con ellos, siempre platica con ellos, gánate su confianza, porque de verdad son personas tan manipuladoras que saben cómo trabajar con los nenes, con las nenas, y es algo que pues al día de hoy no podemos hacer oídos sordos cuando sabemos, y la frase que está en esta gran película, es un negocio que está creciendo a pasos agigantados, que ya rebasó el negocio de las armas ilegales y está a punto de rebasar el negocio del tráfico de drogas.
Entonces, es una realidad lo que se está platicando en este podcast. Normalmente traemos historias de la audiencia, pero hermano, qué plática tan buena nos acabamos de aventar. Sobre todo tú, ¿cómo te la pasaste? Muy bien, hermano, muy bien. Yo cotorreo, me gusta platicar. Es como tú dices, nos vamos dando cuenta porque yo me meto a todo este mundo paranormal pensando que el mundo paranormal es ajeno, así como que viendo como, ay, la brujería existe, ay, existen los aliens, ay, existe esto, pero nos vamos dando cuenta que todo está coexistiendo en este mismo lugar, que estamos viviendo una humanidad que es consecuencia de malas prácticas y de utilizar la información para manipular y para muchas veces aprovecharse de la necesidad. Y yo lo que les digo a las personas, porque yo sí viajé para acá, te agradezco mucho la invitación. Es también para aprovechar y decirle a la gente que claro, hay oscuridad, hay deidades, hay demonios, hay pactos, pero no hay nada más grande que el amor de Dios, y por eso logramos coincidir en este momento, y por eso a mí me gusta voltear y que le están las crucecitas y todo, digo, se ve paranormal el asunto, pero se siente que las cosas se están haciendo bien. Y para la gente yo tengo una frase que siempre les digo, que es que la luz está triunfando y que a la oscuridad le conviene que la hagamos creer como lo más grande, lo más turbio, que estamos en una época en donde no hay esperanza, cuando es todo lo contrario, cuando ya le estamos viendo, ya las máscaras están cayendo, ya estamos viendo cómo está funcionando y cómo cada uno de nosotros tenemos una conexión con esa fuente superior que igual nos da mucha sabiduría, porque mucho de lo que yo sé me lo da Dios, y Dios me dice, oye, estas personas necesitan ayuda, ayúdalas de esta manera. Y yo tengo una comunicación en donde he tenido que purificar mi cuerpo, he tenido que dejar de comer muchas cosas, hacer muchas cosas para poder sentirme mejor. Y me siento muy bien, estoy saludable, y lo único es que te digo, me la pasé muy bien. Hermano, y me la he pasado muy bien, y todo sea para seguir compartiendo información y que las personas sepan eso, que la información es poder y que todo lo que hablamos es para que recuperemos este poder. Muchas veces somos muy ingenuos, nos pactamos con deidades, pero que sepas que tú eres más poderoso que esas deidades y que no hay nada que el amor de Dios no pueda reparar, resolver y perdonar. Uy, hermano, qué forma de terminar este episodio. Te agradezco mucho, te lo dije hace un rato y te lo repito. Gracias por venir hasta pues donde estábamos nosotros. Antes de irnos, ¿nos puedes repetir tus redes sociales, por favor? Claro que sí. YouTube, Paye Rogers. Instagram, Paye Rogers Cósmico. TikTok, Paye Rogers. Y Facebook, Paye Rogers. Así tú pones Paye Rogers y me vas a encontrar en diferentes plataformas. Perfecto. Y pues ahí vamos a estar en un formato muy diferente en YouTube, en donde voy a hacer puros monólogos, yo hablando a la cámara, pero para que vayan a unirse a la comunidad si quieren. Te agradezco y agradezco a toda tu comunidad por haberme acogido. Espero haber aportado algo con mucho amor. No, muchísimo, hermano. Y pues muchas gracias, hermano. Gracias, Paye. Familia, gracias a todos ustedes que llegan hasta el final. Ya saben que comenta tu calaverita para saber esto, para saber quiénes se quedaron hasta el final. Déjanos ahí tu suscripción, y muy seguramente este episodio va a tener muchas partes con censura. Recuerda que en Spotify también lo pueden encontrar sin censura, donde nos puedes seguir y puedes formar parte de esta gran comunidad. Mi nombre es Paco Arias y nos vemos más adelante en un próximo episodio. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao.